Institución Educativa Privada San Carlos Pedregal Majes. Formando triunfadores, basado en valores. Razonamiento verbal 1, tercer año de secundaria. Tengan un buen día, estudiantes sancarlinos, Dios los bendiga e ilumine. Hoy día vamos a desarrollar el módulo 1, tema 2, estructura del texto. ¿Qué es un texto? Bueno, sabemos que un texto tiene párrafos, los párrafos tienen oraciones, las oraciones palabras, las palabras sílabas, y las sílabas se subdividen en lo que son letras o grafemas. Pero en este caso el texto es un conjunto de ideas que giran alrededor de un núcleo temático, o sea, el tema principal, ¿correcto? Ese es el núcleo temático, el tema principal. Según Helflep, es un todo de una cadena lingüística ilimitada. ¿Por qué cadena lingüística? Porque utilizamos un idioma. Nuestro idioma pues el castellano. Ilimitado, puede ser limitado, nosotros podemos escribir todo lo que nosotros queramos. Eso es según Helflep. También el texto, estudiantes, es una configuración en la cual utilizamos pues los signos, en este caso de nuestro idioma, específicos, pero deben estar organizados. ¿Pero en base a qué? A normas y reglas del idioma. Entonces, no olvidar su algo. O sea, es algo estructurado. Por eso es estructura del texto. Es algo sistemático. Veamos sus características. Tiene que tener cohesión, coherencia, significado, intencionalidad, progresividad y adecuación. Lo básico que debe tener ese texto. Imagina que no tenga cohesión ni coherencia, las palabras estén desordenadas. No vamos a encontrar ideas. Y si no encontramos ideas, no hay significado. Y si no tenemos significado ni ideas, ¿cuál será pues la intención del autor? No la vamos a saber. Y jamás vamos a tener una progresividad o progresión en la lectura, ni adecuarnos a la intención que nos quiere dar a entender el autor. Veamos la estructura, en otras partes, sus elementos del texto. En primer lugar, mismo texto, que expresa el texto en forma global. Ojo, forma global. El tema. Acá solo expone. No afirma ni niega nada. Solo se da en forma nominal, siempre antecedida de un artículo. ¿Cómo se reconoce? ¿De qué trató en el texto? ¿De qué se habló en el texto? La idea principal. Acá es donde se da relevancia a lo más importante del texto. Acá sí afirmo, niego alguna idea. En cambio, en el texto no, todavía no. Ni en el tema. Solamente en la idea principal ya puede afirmar o negar alguna idea. Y se da en forma de una oración, ¿no? La idea principal. Puede ser un renglón o dos renglones. Veamos cómo se reconoce, ¿no? ¿Qué se dice del tema? ¿O qué postula el autor sobre el tema? La idea secundaria. Ustedes son las que van alrededor de la idea principal. O sea, giran alrededor del tema y la idea principal. En donde complementan, ¿qué? Complementan la información. ¿Y cómo lo reconocemos? Con una pregunta. ¿Qué ideas se desprenden del tema? Tenemos el título. El título nos presenta
un asunto particular del texto. Es algo específico. Se especifica el tema, dándole un nombre. Y esto trae, ¿cómo se llama? Es consecuencia del tema y lo presenta con precisión. Se expresa mediante una frase nominal, siempre con un artículo, porque a veces no, de repente no, ambiente, ¿no? O medio ambiente, el medio ambiente. A eso se refiere con lo que es artículo, ¿correcto? Y cómo se reconoce, ¿no? El tema más el aspecto específico da lo que es el título. Bien, alumnos, con la información que se les ha dado, ustedes elaboran un organizador visual del tema, le toman una fotografía nítida y le envían por esta semana a mi WhatsApp personal. Por favor, a todos aquellos alumnos que han enviado a la plataforma, no he logrado revisar todos. Por favor, envíenmelos todos a mi WhatsApp, que no se puede ahorita, creo, ingresar. Hay algunos problemas. Todo me lo envían a mi WhatsApp personal por esta semana. ¿Correcto, estudiantes? Por favor. Ahora sí. No se puede entrar. Sí, no se puede entrar, sí. Porque yo ayer por las tareas yo sí entré ahí para ver las lecciones. Sí, hijo, sí es cierto. Se puede, yo tampoco no puedo, hay problemas. Ya están solucionando. Entonces, envíenmelo todo, por favor, a mi WhatsApp personal para yo poder revisar. E incluso los alumnos que han enviado a la plataforma, envíenmelo por favor todo. ¿Correcto, estudiantes? Para no tener ningún tipo de problema en cuanto a irregularización de notas. ¿Sí? Bien, ahora abran su libro virtual de razonamiento verbal 1, página 7. Página 7. Empezamos evaluación de lectura. Estudiantes. ¿Cuál, profesor? ¿El que dice texto 1 Aladino? Aladino, texto 1 Aladino. Oye, ya, está bien. Cuento 3, el que le falta me indica, profesor. Espérenme un momentito. 1, 2, 3. O sea, todos están ya en la página, verificando el aprendizaje. Texto 1 que empieza con Aladino. Y empezamos, a ver, señor Diego Senti. Ya, ¿se prepara? ¿Puede usted empezar? Ya, ¿no? Lo demás, por favor, sigan la lectura. Texto 1. Aladino. Ad en árabe. Es el héroe de Aladino y la lámpara maravillosa. Cuento popular del libro de las 1001 noches. En la mayor parte de las versiones del cuento, este personaje es el hijo perezoso de un pobre sastre chino. Tras la muerte de su padre, conoce a un mago que, haciéndose pasar por su tío, lo convence para que lo ayude a recuperar una lámpara maravillosa, que se encuentra en una cueva escondida. Como Aladino no consigue entregar la lámpara al mago antes de salir de la cueva, este se enfurece y lo deja allí, para que se muera. En su desgracia, el muchacho llora y se retuerce las manos con lo que consigue liberar al genio, que se encontraba encerrado en un anillo que el mago le había dado. El genio libera a Aladino, quien pronto descubre que al frotarla, la lámpara también convoca genios poderosos, dispuestos a concederle cualquier deseo. Aladino acaba siendo inmensamente rico y casándose con la hija del sultán. Hasta ahí, Diego.
Hasta ahí, Diego. Ángel, David. Profesor, yo no tengo los archivos de razonamiento verbal, solo tengo de razonamiento matemático. Como que no te han dado de No, razonamiento verbal. espere, profesor, no se escribe en los libros de la tablet, no se está escrito como razonamiento verbal, busca aptitud verbal. Yo también, Aptitud igualito verbal me han quedé buscado. trabado el anterior año. Sí, porque no es razonamiento verbal, es aptitud verbal. A ver, busca Ángel, por favor, hijo. Mientras... A ver, busca, hijo. ¿Me encontraste, Ángel? Sí, profesor. Listo, Ángel, entonces. Continúa con la lectura, hijo. Profesor, pero no sé dónde estaban. A la Página mitad, más o 7. menos, el mago vuelve. O si no, voy a indicar otro alumno, más o menos para que tú continúes entonces, ¿ya? Jefferson. Ya, profesor. Ya. El mago vuelve con la intención de robarle la lámpara, pero el héroe lo derrota y libre de enemigos. Vive una vida larga y feliz y además sucede al sultán en el trono. Hasta ahí, Jefferson. Para que te ubiques, Ángel, ha terminado el primer párrafo. Ahora vamos a empezar el segundo, ¿correcto? De ese texto. Continúa, Jefferson, continúa. Disculpa, hijo. El cuento de Aladino refleja las características formales y estilísticas y funcionales del Märchen o cuento mágico, es decir, aventuras, abundancia de elementos sobrenaturales y escaso realismo, múltiples episodios, junto a un claro afán de entretenimiento, al igual que en los cuentos de hadas, ilustra temas como el conflicto entre bien y el mal y triunfo de los débiles sobre los poderosos. El escritor francés del siglo XVIII, Anton Galland, incorporó la historia de Aladino en su traducción de Mil y una noches. El texto de Galland derivaba las tradiciones orales árabes, probablemente sirias, y el cuento todavía existe entre las narraciones populares árabes. La versión literaria de la historia de Aladino es conocida en todo el mundo, especialmente en Europa y América, y ha servido de inspiración a muchas obras artísticas. Correcto. Bien, entonces pasemos a la página 8. ¿Sí? Página 8. Pero el texto 3. De repente me dirán, profesor, ¿y por qué el texto 2? Porque hay una complejidad de palabras y de nombres que de repente va a perjudicar al estudiante en la lectura. ¿Correcto? Entonces, en el texto 3, Ángel, donde empieza Lima es una ciudad multicultural. Lima es una ciudad multicultural, heterogénea y fragmentada. En ella han multiplicado los centros y los circuitos donde se intercambian bienes materiales y bienes simbólicos. La necesidad de recuperar el centro histórico es un síntoma de este nuevo escenario. Ante la proliferación de los centros, la ciudad oficial desea reconstruir el orden perdido. En esta ciudad andinizada y globalizada, mestiza y racista, la expansión de la prensa chica contribuye a un fenómeno ideológico que está imbricado con antiguas estructuras que organizan nuestra cultura. Hasta ahí, Ángel David. Hasta ahí. Continúe. Fernanda. Sí, profesor.
Los periódicos quichua constituyen una gramática de los de las pas- de las pasiones de los sectores populares cuyos dos vectores principales son el veredismo y el fútbol. Ambos fenómenos se presentan asociados con los mandatos de género y los deseos de prestigio y ascenso social. La ideología que transmite, pese a sus disfraces populares, es marcadamente machista, antipopular y racista. El modelo ideal del ascenso social continúa siendo el viejo paradigma de, paradigma de la mujer que entrega su cuerpo a cambio de una alianza matrimonial ventajosa en el menosprecio radial y la ejemplaridad de los modelos provenientes de los actores socioeconómicos Sí, socioeconómicos. privilegiados tienen una vigencia persistente en estos periódicos. Listo, Fernanda. ¿Y Manuel se encuentra? Bueno, lo siento. Así es. ¿No está Manuel? No está Manuel. Michelle. Sí, profesor. Texto 4. Ya. El argumentum ad misericordiam es la falacia que se comete cuando se apela a la piedad para conseguir que se acepte una determinada conclusión. Se encuentra con frecuencia este tipo de argumentación en los tribunales de justicia, cuando un abogado defensor deja de lado los hechos que atañen el caso y trata de lograr la absolución de su cliente despertando piedad en los miembros del jurado. Clarence Darrow, el famoso abogado criminalista, era un maestro en el uso de este género de recursos. Cuando defendió a Thomas E. Kidd, funcionario de la Unión de Trabajadores de la Madera, llevado a juicio bajo acusación de conspiración criminal, Darrow dirigió estas palabras al jurado. ¿Está ahí? ¿Está ahí, Michelle? Arturo. Apeló a vosotros no en defensa, en Thomas Kidd, sino en defensa de la larga sucesión. La larguísima sucesión que se remonta hacia atrás a través de las épocas y que se proyecta hacia adelante en los años del futuro, de los hombres despojados y oprimidos de la tierra. Apeló a vosotros por los hombres, apeló a los hombres que se levantaban antes de que amanezcan y vuelvan a su hogar a la noche. Cuando ya la luz desapareció del cielo, y dan sus vidas, sus fuerzas y su trabajo para que otros se enriquezcan y se engrandezcan. Apeló a vosotros en nombre de esas que ofrendan sus vidas al Dios moderno, del dinero, y apeló a vosotros en nombre de sus hijos, los que viven y los que aún no han nacido. Hasta ahí, Arturo. Noemí. ¿Era Thomas Kidd culpable de lo que se le acusaba? El alegato de Darrow era lo suficiente conmovedor como para lograr despertar en el jurado el deseo de arrojar por la borda todo lo concerniente a pruebas o a legalidad. Pero por persuasivo que sea tal alegato, desde el punto de vista de la lógica, es falaz todo razonamiento que pretenda derivar de premisas como estas. La conclusión de que el acusado es inocente. El argumentum ad misericordiam es usado a veces de manera ridícula, como el caso del joven que fue juzgado por un crimen particularmente brutal, el asesinato de su padre y de su madre con un hacha. Puesto frente a pruebas abrumadoras, solicitó piedad
sobre la base de que era huérfano. Listo. Y al inicio empezamos con Jessica. Jessica. El texto 1. Sí, texto 1, hijo, empezando con Aladino. Ya. Aladino, Ad en árabe, es el héroe de Aladino y la lámpara maravillosa. Cuento popular del libro de las 1001 noches. En la mayor parte de las versiones del cuento, este personaje es el hijo perezoso de un pobre sastre chino. Tras la muerte de su padre, conoce a un mago que, haciéndose pasar por su tío, lo convence para que lo ayude a recuperar una lámpara maravillosa que se encuentra en una cueva escondida. Como Aladino no consigue entregar la lámpara al mago antes de salir de la cueva, este se enfurece y lo deja allí para que se muera. En su desgracia, el muchacho llora y se retuerce las manos, con lo que consigue liberar al genio que se encontraba encerrado en un anillo que el mago le había dado. El genio libera a Aladino, quien pronto descubre que, al frotarla, la lámpara también convoca genios poderosos dispuestos a concederle cualquier deseo. Aladino acaba siendo inmensamente rico y casándose con la hija del sultán. Hasta ahí, Jessica. Continúe Nayeli. El mago vuelve con la intención de robarle la lámpara, pero el héroe lo derrota y libra de enemigos. Vive una vida larga y feliz y además sucede al sultán en el trono. El cuento de Aladino refleja las características formales, estilísticas y funcionales del marchen o cuento mágico, es decir, aventuras, abundancia de elementos sobrenaturales y escaso realismo, múltiples episodios, junto a un claro afán de entretenimiento, al igual que en los cuentos de hadas. Ilustró temas como el conflicto entre el bien y el mal y el triunfo de los débiles sobre los poderosos. El escritor francés del siglo XVIII, Antoine Galland, incorporó la historia de Aladino en su traducción de la 1001 noche. El texto de Galland deriva las tradiciones orales árabes, probablemente sirias, y el cuento todavía existe entre las narraciones populares árabes. La versión literaria de la historia de Aladino es conocida en todo el mundo, especialmente en Europa y América, servido de inspiración a muchas obras artísticas. Correcto, bien. ¿Y Manuel? Lea de nuevo el texto Profesor. 1, Aladino. ¿Yo leo el texto 3? No, Aladino, porque Ah, ya, tenemos una no, comprensión el de texto 1, lectura. vale. Aladino. Ah, ya. Aladino, Ad en árabe, es el héroe de Aladino y la lámpara maravillosa. Cuento popular del libro de las 1001 noches. En la mayor parte de las versiones del cuento, este personaje es el hijo perezoso de un pobre sastre chino. Tras la muerte de su padre, conoce un mago que, haciéndose pasar por su tío, lo convence para que le ayude a recuperar una lámpara maravillosa que se encuentra en una cueva escondida. Como Aladino no consigue entregar la lámpara al mago antes de salir de la cueva, este se enfurece y lo deja allí para que se muera. En su desgracia, el muchacho llora y se retuerce las manos, con lo que consigue liberar al genio, que se encontraba encerrado en un anillo que el mago le había dado. El genio libera a Aladino, quien pronto descubre que, al frotarla,
La lámpara también convoca genios poderosos dispuestos a concederle cualquier deseo. Aladino acaba siendo inmensamente rico y casándose con la hija del sultán. El mago vuelve con la intención de robarle la lámpara. ¿Hasta ahí? No, continúa. Pero el héroe lo derrota y, libre de enemigos, vive una vida larga y feliz. Además, sucede al sultán en el trono. Ya está ahí. El cuento de Aladino refleja las características. Diego complementa el otro párrafo para luego hacer la comprensión. Diego. Ya, sí, perfecto. El cuento de Aladino refleja las características formales, estilísticas y funcionales del Märchen o cuento mágico, es decir, aventuras, abundancia de elementos sobrenaturales y escaso realismo, múltiples episodios junto a un claro afán de entretenimiento. Al igual que en los cuentos de hadas, ilustra temas como el conflicto entre el bien y el mal y el triunfo de los débiles sobre los poderosos. El escritor francés del siglo XVIII, Antoine Galland, incorporó la historia de Aladino en su traducción de Las Mil y Una Noches. El texto de Galland derivaba de tradiciones orales árabes, probablemente sirias, y el cuento todavía existe entre las narraciones populares árabes. La versión literaria de la historia de Aladino es conocida en todo el mundo, especialmente en Europa y América, y ha servido de inspiración a muchas obras artísticas. Bien, hasta ahí. Ahora, alumnos, en esta comprensión de lectura del texto 1, en la cual tenemos 5 preguntas, ¿correcto? En su cuaderno, ustedes dejan el espacio correspondiente para su organizador visual o resumen. Luego van a colocar, ¿no?, verificando el aprendizaje como título. Luego colocan del 1 en vertical, del 1 al 5, 1, 2, 3, 4, 5. Y colocan las respuestas de cada una de las preguntas. Es cierto que ya la primera, ¿sí?, ya está resuelta, en la cual dice, ¿no?, ¿cuál será el título más apropiado? Letra A, los infortunios de Aladino y su lámpara. Letra B, el príncipe de Caspia frente a Aladino. Letra C, el cuento popular de Aladino y la lámpara maravillosa. Letra D, 1001 noches, es un cuento popular. Letra E, peculiar historia de Siria. Entonces la respuesta es la letra C, el cuento popular de Aladino y la lámpara maravillosa. Solamente colocan la letra, por favor, no quiero que me escriban lo demás. Luego en la 2, ven la alternativa correcta y colocan. A trabajar, estudiantes. Terminan, le toman una foto, me la envían a mi WhatsApp, les corroboro su asistencia de salida para que puedan ir a descansar. ¿Correcto? A trabajar, estudiantes. Profesor, se me entrecortó cuando dijo usted hasta qué número teníamos que hacer. Hasta las 50. Ah, ok, entonces. Mentira, hija. Número 5, hija, número 5. Número 5. Que está entre las páginas 7 y 8, hija, no te preocupes. Anda, Yelita.